Ok, muy buenas noches. Bienvenido a esta fabulosa librería Altamira que tan importante se ha convertido en el panorama cultural de Miami. Hoy en día hablar de Altamira es como unos años atrás hablar de Universal, un centro cultural, un centro importante, casi definitorio de lo que es la corriente cultural del momento y de Miami. Así que, Carlos, muy agradecido siempre, todos los escritores, todos los promotores culturales, por el apoyo que nos brinda. Así que realmente te lo agradezco a nombre personal y sé que muchos están haciendo lo mismo. Hoy venimos... No somos nosotros, perdón, Luis. ¿No son ustedes? Nosotros somos los agradecidos. No, que va. No, ustedes son los que están haciendo que Altamira sea lo que es. Gracias. Hoy tenemos una noche muy especial, que es un encuentro donde Morelli va a enfocar no un libro de José Abreu Felipe, sino su pentalogía, El olvido y la calma, que comprende, por supuesto, 5 libros, porque se trata de una pentalogía. Así que es una realmente muy agradable, y oportuno que se haga esta evaluación, porque es la primera vez que se va a poner en contexto las 5 novelas como una sola pieza. No me voy a extender y mucho menos voy a leer la ficha biográfica de Morelli completa, porque ahí sí se nos iría todo el tiempo, porque es un hombre que tiene una gran trayectoria y ha trabajado mucho en muchos aspectos. Pero sí le voy a decir que Rolando D.H. Morelli es escritor y profesor. Es también doctor en filosofía y letras y tiene un amplio e impresionante historial académico, así como editor y promotor cultural. Llegó a Estados Unidos en 1980 durante el éxodo de Mariel. Hizo estudios de posgraduado en la Universidad de Pensilvania, que continuó luego en la de Temple, donde se doctoró con las más altas calificaciones. Desde entonces ha residido en Filadelfia. Tiene publicado varios libros de relatos, así como estudios académicos. En el año 2014 convocó y organizó en Miami, con los auspicios del Centro Cultural Español, el Congreso Internacional Conjunto en conmemoración de los natalicios respectivos de Gertrudis Gómez de Avellaneda y Gastón Vaquero. Dirige la colección Cuadernos Monográficos, que ha publicado varios libros, y creo que de alguna manera ese cuaderno monográfico que hizo sobre José lo motivó en gran medida a ofrecer esta charla que nos va a dictar hoy. Por su parte, José Abreu Felipe es poeta, narrador y dramaturgo. Nació en La Habana, vivió unos años en Madrid, España, y desde 1987 reside en Miami. Ha publicado 5 volúmenes de poesía: Oeste de Noche, Cantos y Elegías, El Tiempo Afuera, que fue Premio Internacional de Poesía Gastón Vaquero en el 2000 en España, De Vuelta, El Tiempo a la Mitad y El Tiempo Sometido, en poesía 1973-2016, que reúne, además de los libros publicados en el género, varios poemas y poemarios que aparecen por primera vez en ese libro. Como dramaturgo ha dado a conocer a Marací, teatro que reúne 5 piezas, Rehenes, 3 piezas y Árido, obra integrada al libro 3 dramaturgos, 3 generaciones, publicado por la editorial Silueta en Miami en el 2012. Ha publicado 2 volúmenes de relatos, Cuentos Mortales y Yo no soy vegetariano. Además, las novelas Siempre la lluvia, finalista en el concurso Letras de Oro 1993, Sabana a la Mar, Dile adiós a la Virgen, Barrio Azul y El Instante, que conforman precisamente la pentalogía y El olvido y la calma, que es el tema que hoy abordaremos. Su libro 121 lecturas reúne una selección de las reseñas de libros publicadas mayoritariamente en el periódico El Nuevo Herald de Miami. También compiló el libro Poesía Exiliada y Pateada. En unión de sus hermanos, los también escritores Nicolás Abreu Felipe y Juan Abreu, dieron a conocer en 1998 Habanera Fue, un libro en homenaje a su madre. Y gracias nuevamente por estar aquí y le cedo la palabra a Rolando Morelli. Bueno, primero que todo, buenas noches. Les agradezco muchísimo que hayan
venido muchos amigos y otros no conocidos, pero que estén aquí compartiendo con nosotros lo que podemos considerar realmente un lanzamiento, si lo vemos desde el punto de vista de la unidad, ¿no? que nos ocupa, porque las novelas se han presentado, pero nunca se ha presentado como totalidad. Y justamente este es el título que yo he dado a mi ponencia: la totalidad del individuo y la escritura como totalidad, el propósito integrador en la pentalogía, el olvido y la calma, de José Abreu Felipe. Le habrán oído decir a cualquiera alguna vez que un hecho del que han sido testigos es increíble, que se resiste a ser contado por ellos. O bien, al ser contado por un testigo, lo vivido parece perder pie, interés, credibilidad. Dile a fulanito o a sutanita que te lo cuente. Entre el desborde imaginativo de unos y la contenida imaginación de otros, los escritores, profesionales cuya materia prima por excelencia son los hechos, la vida misma y la palabra que sirve para comunicar estos, han batallado siempre, entre numerosos otros, con el obstáculo que representa la verosimilitud. ¿De qué modo conseguirla? Lo que viene a resumirse en una pregunta: ¿cómo conseguir y mantener el interés del lector de principio a fin? Independientemente de las técnicas empleadas, de escuelas o tendencias artísticas, de estilos personales, los hechos han de ser sometidos, domesticados, si se me permite la libertad de este concepto en nuestro contexto. Hemos oído decir que la naturaleza se resiste al caos. Se atribuye a Aristóteles, como sabemos todos, este principio, tan válido para la física como para la literatura, según testimonian nombres como Galileo o François Rabelais, para no ir más allá. Hasta el caótico remolino del huracán que siembra caos se organiza en torno a un estricto orden llamado vórtice, una columna que se resiste al desorden, a la vez que genera el caos circundante. De una naturaleza semejante, huracanada, caótica, surge la extensa obra del escritor José Abreu Felipe, particularmente en la serie de 5 novelas que conforman su pentalogía El olvido y la calma. Este y no otro constituye su universo primigenio. El escritor, brizna de paja arrebatada por el remolino, se refugia al centro de una formación de probada solidez, la de su imaginación artística y creadora, cuya primera cualidad consistirá de arrebatar al caos su orden arbitrario para imponerle un orden, el del hombre y el creador. Abreu Felipe remonta el caos, que es también el de la escritura, como método para amansarlo. 5 novelas de diferente extensión y calado conforman la pentalogía que nos ocupa y cuyo formato corresponde de suyo a una estrella de 5 puntas o pentagrama, según se designa en el lenguaje geométrico a esta figura. Se trata, pues, de la estrella y el número 5 asociado a ella, de 2 símbolos sobre los que volveremos una y otra vez. No son los únicos, pero sí los que nos interesan en este análisis. Les ruego ahora contemplar esa estrella en cuyo centro o núcleo reside la voz autoral y narrativa. En ella habita el autor como el demiurgo que es de un universo explosivo en constante expansión y al propio tiempo contentivo de una fuerza centrípeta. Vale decir que cada novela del conjunto posee su atmósfera individual. La articulación de este cosmos se produce a partir de dicha autonomía de aires en que cada una de las partes dispone de una particularidad y una personalidad enriquecedoras del todo. La primera de las novelas del conjunto, Barrio Azul, da comienzo en una fecha imprecisa, alrededor de los años 40 del pasado siglo, con una palabra oración por guía del lector, la cual nos sitúa ya in media res, es decir, en medio del asunto. Síguelo, abre la novela. Es evidente que esto que aquí da comienzo tiene a su vez un antecedente y constituye una continuación. El vínculo lo provee esa palabra que debe funcionar a manera de llave maestra o ábrete sésamo de una cueva de tesoros allí guardados. Se trata asimismo de un nacimiento. El autor me lo ha explicado del siguiente modo en unas notas.
cito, era una expresión que yo le oí repetidamente decir a las parteras, dirigiéndose a las parturientas para que si vieran, se dejaran llevar por los pujos, las contracciones y así facilitar el parto. En la novela significa el nacimiento no solo de Tavi, sino de la pentalogía. Fin de cita. Quiero interpretar esto de el nacimiento de Tavi u Octavio, es decir, el personaje principal del conjunto, su hilo de continuidad temático y cronológico, como un juicio a distancia del autor que ve en el muchacho un germen, el origen de ese universo que surge a partir de la primera novela y es al mismo tiempo el esqueleto sobre el que se asienta todo lo que está llamado a ser. Los 6 capítulos de Barrio Azul concluyen invariablemente con la muerte o el acabamiento de alguien o algo. Es el pasado el que muere con los abuelos, incluso de manera violenta, cuando un autobús embiste a uno de ellos y lo destroza, pero asimismo se trata de la tradición o continuidad familiar y social que sucumben o se ven de continuo amenazados por la fuerza centrífuga del caos. Un anticipo o anuncio de lo que vendrá aún en las sucesivas entregas. Si el último de los capítulos de esta primera novela se distingue algo del resto respecto al final, será en que concluye con la promesa que supone el nacimiento de Actina, la única hermana de Octavio, si bien este hecho ocurre como precaria contraposición al acabamiento de la libertad y la calma consecuente del triunfo próximo de la insurgencia revolucionaria. Y aquí la fecha se hace precisa, histórica, inequívoca, 1958. Tavi, Octavio, y su padre se dirigen a la clínica donde la madre del muchacho está a punto de alumbrar a su hija. La ciudad se halla a oscuras y es sacudida intermitentemente por las explosiones y los tiroteos, anuncio de lo que se les viene encima. 3 años después de esta fecha en que concluye la primera novela, da comienzo Sabana la Mar, con Tavi, Octavio, fungiendo de alfabetizador. Del entreacto que media entre 1958 y 1961, 3 años, es decir, del nacimiento de Actina a la fecha que ya nuestro protagonista deja de ser un pequeño observador para convertirse en actor de su vida, nada sabemos. Pareciera que el autor nos escamotea todo aquello que no tuviera que ver directamente con Octavio. No importa la importancia histórica o social de los hechos. Encerrado en su capullo, Tavi permanece ausente y solo emerge para ser encontrado por nosotros como alfabetizador de la llamada campaña de alfabetización. Sin embargo, hay un elemento de madurez precipitada, pues no falta en él la conciencia de una doble moral que el propio autor me apunta, la cual se refleja en la novela con una correspondiente doble escritura, la de los hechos tal y como son para Tavi y la que el joven de 14 años plasma en un diario a cuya escritura son combinados los alfabetizadores a manera de testimonio político y propagandístico. Ambos textos entablan con el lector un diálogo de sordos mediante el cual se desmienten y complementan de un modo sui generis. Se trata, no dudarlo, de un palimpsesto, de una sustitución y de un camuflaje. No obstante, Tavi sigue siendo apenas un muchacho de 14 años, más interesado en lo que le sucede a él que en ser parte de ese universo falsamente luminoso que lo rodea y del cual el diario es encarnación. La sexualidad también hace su aparición como un raro botón que abre en medio de otro, el de la sensualidad, es decir, la captación por los sentidos del universo circundante que con Octavio será coprotagonista de la pentalogía toda. El novelista declara a este reseñador en otra parte de sus notas que con Sabana la Mar se cierra el círculo. Una cita. Alusión tanto a ese pasado del que aún participa esta, la segunda de las novelas del conjunto, como a la inocencia de Tavi. En efecto, este cierre de círculo, o más bien de ciclo, se representa mediante la reiteración de los nombres ya atribuidos a los capítulos primeros y volvemos, por así decir, al ovo o al capullo. Se trata, pues, de un círculo vicioso
o de un repliegue en medio del desconcierto al cosmos primigenio, al vientre protector de donde ha salido Tavi. Una característica de estos ciclos, correspondientes o tal vez representados por las 5 novelas, es la de ofrecer al lector el proceso de crecimiento de Octavio, como si él mismo se produjera saltos. Vale decir, como encerrado en esos ovillos fechados por uno o más acontecimientos. El reclutamiento de Tavi por el servicio militar obligatorio entre 1965 y 1968 es la tercera de tales efemérides y da curso a la novela Siempre la lluvia. No parece ser una casualidad que a la tercera de las piezas de la pentalogía corresponda cubrir un período que abarca 3 años de intenso sufrimiento y aprendizaje por parte de su protagonista. A la manera de la Divina Comedia, el factor 3 obliga igualmente a la estructura que sigue el novelista, 3 partes o jornadas. Según declara el autor, esto de jornadas se corresponde a la costumbre observada en las películas rusas de la época, esto una cita textual, en que concibe su obra o en la que intencionalmente la sitúa. Deberíamos recordar igualmente que entre los significados y sinónimos del término jornada se hallan los vocablos viaje, correría, andanza, recorrido y trayecto, entre otros. La educación sentimental, emocional diríamos, de Octavio Tavi alcanza en esta novela su apoteosis. Se trata de un aprendizaje marcado por la tragedia. Como bien dice el autor, esta tercera novela se centra en torno a la muerte de un recluta y podría añadirse al intento de Tavi por salvarle la vida, para lo cual carga con el agonizante a lomos de un caballo y recorre la distancia de 32 kilómetros. Lo desconcertante es que tal hazaña más parezca una empresa de ambiguo cuando no insatisfactorio resultado. ¿Logra salvarse el herido? ¿O se trata de un denodado, si bien inútil, esfuerzo por parte de Octavio? ¿Hasta qué punto es y no es el propio Tavi ese al que desesperadamente intenta salvar? Hay una especie de apañamiento protector, paternal incluso, en la resolución tomada por el protagonista frente a la muerte que ciñe su corona alrededor de la frente del agonizante. Fundido en uno con su cabalgadura cual un centaurio de la literatura clásica, Octavio conduce en brazos no un cuerpo ajeno, sino su propio ser que se desangra. El cuarto ciclo, la cuarta novela del conjunto, corresponde a El Instante. Su personaje ha dejado de ser un niño hace ya bastante y no es ya más el adolescente tímido y desconcertado, aunque conserva empecinadamente todavía algo de ambos. La familia, o más bien la unidad familiar, sirve de eje a la existencia de Tavi y de manera excéntrica la persona de Hugo. El ritual del sexo con sus infinitos amantes, hombres y mujeres, proporcionará el entramado de una pansexualidad que contra lo que pudiera pensarse no constituye el elemento más sobresaliente del tapiz. Será precisamente la fractura de esta unidad familiar, Hugo incluido, la que defina la obra. Más que un episodio, el instante total o totalizador del libro. La partida de Hugo durante el Mariel, su alejamiento del radio de acción que corresponde a Octavio y ha constituido hasta entonces su propio radio de acción, echan por los suelos los fundamentos mismos sobre los que la vida del protagonista se asienta. Sus propios hermanos parten, la desbandada, el caos que insiste en imponerse con su dispersión centrífuga, la búsqueda de libertad y nuevos horizontes, mientras él debe quedar atrás, relegado de su destino. El periplo vital de Octavio, que corresponde al Instante, lo sitúa en 1971 con 21 años y se extiende hasta 1980, cuando se adentra en la treintena. El Instante a que hace referencia el título es, por otra parte, el suspenso en que Octavio se empecina al dar a todo ese sentido de goce inmediato,
de apropiación del momento que se vive, carpe diem que permea todo el texto de la novela. Por eso, sin dudas, la progresión de la misma es discontinua. Como la anterior, también se halla dividida en 3 cuadrantes o partes que parcelan la acción y el argumento. En la primera de estas, Octavio y Hugo se conocen y da comienzo una relación que en la segunda parte parece consolidarse mediante aventuras, viajes y el compartir intereses y deseos. Es asimismo el instante del apogeo amoroso. Hugo, sin desplazar nunca a Octavio del centro que corresponde a este por diseño del novelista, se desplaza al proscenio o, si se prefiere, abandona el margen de la página para ser notado y ausentarse luego bruscamente de la misma. Declara Abreu Felipe, la debacle. Ahí podría quedar eso, diríamos, pero el 3 y el 5 son, por antonomasia, los números de una cábala que sin duda se entra en la arquitectura novelesca de nuestro autor. De modo que aún falta decir adiós a la Virgen. La quinta y última de las novelas de la pentalogía se salta otros 3 años para que el próximo y último ciclo, el más largo sin dudas, en la vida de Tavi, dé comienzo en 1983 y se extienda hasta el 2003. Ahí se recogen por igual la realización y la muerte del personaje. Dile adiós a la Virgen concibe el desplazamiento temporo-espacial de la acción y de las circunstancias de su personaje. Es la novela de la espera desesperanzada, de la libertad que la premia finalmente, de la realización, pero asimismo del exilio y de la muerte. Será Octavio en Madrid como en Miami un ser marcado por las 4 estaciones de su viaje por el paraíso-infierno que comienza y se perfila a partir de Barrio Azul. La novela Río, que discurre en 5 jornadas, termina por morderse la cola y como el río Estigia que da la vuelta 7 veces al infierno clásico de los griegos, desemboca en la laguna de igual nombre. El número 5 se relaciona, entre otras cosas, con la estrella de 5 puntas, con los 5 dedos de la mano, con los 5 sentidos de que por lo general estamos dotados y con la conocida imagen del hombre de Da Vinci, arquetipo de apertura mental, búsqueda de la libertad y los pies bien plantados en la tierra. Es también el símbolo arquetípico del viajero. Se observará que aunque Tavi se haya atado a una inmovilidad que le impide desplazarse libremente por el mundo, no faltarán los intentos de viajar por la geografía nacional cubana y sobre todo nadie consigue impedirle el otro viaje de la imaginación en sus diferentes planos cuyas fronteras no son guardadas por feroces cancerberos. Finalmente está listo para emprender el más decisivo de los viajes y con él se cierra el 5º y último ciclo. ¿Qué nos deja a los lectores este recuento de la vida de Octavio? Un recorrido y una exploración que lleva de la niñez a la adolescencia, de esta a la plena juventud y por último a la madurez y a la muerte en el destierro y el exilio. Con la muerte de Tavi, Hugo parece ocupar el primer plano, pues descubrimos que de él se trata, impostando la voz narrativa o haciéndose cargo de ella, es él quien parece haber reconstruido para beneficio de lectores la saga contada por Octavio. También como evidente testimonio de amistad y con la intención de recobrar ese hilo del tiempo que se va inevitablemente arrastrando con todo. Se atribuye a Martí haber declarado que el hombre debe antes de morir sembrar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. Voy a servirme de esta metáfora de metáforas para concluir mis observaciones y el recorrido por la pentalogía que os invito a leer o releer. No sé si Octavio o el autor para el caso hayan sembrado un árbol, pero mediante su personaje principal, Abreu Felipe nos entrega el testimonio por la escritura de una vida que bien puede tratarse igualmente de otras vidas en un periodo particularmente aciago de la historia cubana, y mediante la figura de Hugo, cuya simbología corresponde por igual al amante y al hijo, se cumple la demanda filial que Martí reclama. Muchas gracias.
como el autor está con nosotros, creo que lo más justo y lo realmente más atinado sería ahora hacerle preguntas al autor. Que por cierto, no se siente bien, pero... Bueno, yo primero que todo quiero darle las gracias a todos ustedes por estar aquí, ver tantos amigos que me acompañaron esta noche. Darle las gracias a Carlos, que tan generosamente nos presta su hermosa librería para hacer nuestros actos. Y, por supuesto, al amigo Morelli, que ha hablado tanto y ha visto tantas cosas en esta metodología que no sé qué pueda decir yo. Uno de los aspectos menos explorados, quizás menos mencionados, en estas 5 novelas es precisamente el de la numerología, que se utiliza mucho, tanto en todas las novelas, pero el 3, el 4, el 5, el 9 forman aspectos muy importantes dentro de la novela, al extremo que la novela termina con 9 palabras que se han estado anunciando, y en el humo que asciende y se hace denso, que es como termina la pentalogía. Ese es un aspecto bien interesante, porque yo juego con él, incluso en la primera novela, también el 12, que son los ahorcados, que persiguen al muchacho, que son, los ahorcados son los juegueros, aquellos que murieron ahí en Jesús del Monte, donde le están conectados. ¿Qué por más les puedo decir? A mí me gusta mucho ver las 5 novelas aquí juntas, y me gustaría hablarles un poquito de Barrio Azul. Barrio Azul y El Instante fueron publicados por Silueta. Son quizás los libros mejor cuidados, más bonitos. Barrio Azul a mí me fascina, como quedó hecho, sobre todo, o ayuda a eso, la portada del libro, que es un dibujo que hizo mi madre cuando estaba ingresada en un sanatorio psiquiátrico. La ponían a dibujar, hizo 2 o 3 dibujos que yo conservo, y utilicé ese para esta novela, que se ajusta bien porque son dibujos bien infantiles. Y la segunda y la tercera, o sea, Sabana la Mar y Siempre la Lluvia, las publicó Salvat, y se pensaba en ese entonces que él iba a publicar la colección completa, pero eso nadie lo sabe. Por eso tienen un formato bien parecido, una página escrita a mano de fondo por mí, y símbolos importantes en la novela, como son la ermita que aparece ahí en la portada, que es la ermita real del libro, con la que abre la novela y con la que cierra la novela, y un bohío ahí abajo, que es el bohío de Luisa Valle, y es el bohío de ella, que yo lo retraté en los años 70, cuando volví a ese lugar, donde transcurre gran parte de la acción de la novela. Un lugar muy bonito, que ya no existe por completo, porque aquello sacaron a todos los guajiros de allí, los repartieron por distintos lugares, y aquello se llenó de marabú, pero no sé cuál era el objetivo de haberlo sacado de allí. En la tercera, que es Siempre la Lluvia, que se ocupa del servicio militar obligatorio, son los 3 años, muy bien como explicó Rolando. Las 3 jornadas, cada una está marcada por una muerte. La primera es la muerte de Antonio Fou Serpa, que en las novelas prácticamente tiene su nombre, lo que yo le cambié el segundo apellido y le puse Antonio Fou Pérez, que fue un amigo mío que murió por un accidente. A un cambio de guardia se fue con las famosas metralletas aquellas checas que había, que tú la marcas así y se disparaba, y se le fue un tiro en el cambio de guardia y le partió el corazón. Entonces yo y otro muchacho lo cogimos y lo montamos en un carro y lo llevamos para el hospital, pero llegó muerto. Hay una imagen que se recoge ahí mucho y se menciona muchas veces, y es que él iba sentado entre nosotros dos, y yo tenía un pañuelo y se lo tenía apretado en el lugar de la herida, que era en el mismo corazón. Yo sentía las palpitaciones hasta que cesaron. Cuando llegaron al hospital ya estaba muerto. En la segunda jornada es la muerte de Enrique Martínez, que aparece con su nombre también, que era un muchacho, mi madre, todos aquellos que estábamos ahí teníamos 15, 16 años, los más viejos tenían 17. Éramos muchachos. Y este muchacho, hablando en cubano, era muy jodedor.
Entonces salía del baño, cuando aquello fue en un lugar que le llamaban Silvia Tablada, la unidad militar, que así sale con ese nombre en la novela, que tenía el baño y se pasaba al lugar donde estaban las literas de 4 pisos, estábamos todos los reclutas allí. Y él cuando salía se ponía a joder, y salía con la toalla, y se ponía a pajarear, y se quitaba la toalla, y se ponía en plan broma, en plan fastidiar, divertirse, haciendo chistes y cosas así, pero de sexo. Y en una se puso tan fatal que estaba el instructor dentro de la barraca. Ni siquiera se dio cuenta por el silencio que hicimos nosotros, todos los demás allí, por el caso que lo diga, ahí lo cogieron preso, pasó por todas las prisiones habidas y por haber, en una de ellas lo violaron, lo tiraron para isla, porque como iba por homosexual, que no era homosexual ni nada que se le pareciera, lo llevaron para Isla de Pino. En Isla de Pino también intentó escaparse de... Cuando estaba en La Habana, se escapó y llegó a su casa y lo cogieron ahí leyendo muñequitos en su casa. Imagínense qué clase de muchachito era. Lo volvieron a coger y lo tiraron para Isla de Pino. En Isla de Pino trató de escaparse también y lo ametrallan. Yo estuve en el entierro de ambos. Y en la tercera jornada, que es en La Caña, ya en Camagüey, para desmovilizarse del servicio militar obligatorio, hay un muchacho que se llama Daniel Malpica, que se hiere, lo más probable es que haya sido adrede, una mano y se corta como 4 dedos. Y entonces el personaje, en este caso fui yo, me monté con él en un caballo que le quitamos allí a la fuerza a unos guajiros, porque allí cerca de nosotros estábamos en un campamento que se llamaba Vega 2, que había sido un campamento de lo más. Las camas estaban cementadas al piso en ese lugar. Tenía todavía las cercas dobles de alambre que rodeaban toda la unidad. Y cerca de nosotros vivían unos guajiros que eran del plan Escambray. Gente que habían sacado del Escambray para que nos ayudaran con los alzados y vivían allí. Y a nosotros se nos tenía prohibido acercarnos con ellos, relacionarnos con ellos, a los reclutas. Y uno de ellos fue el que me dio el caballo para llevar a Daniel hasta Vertiente, que era el pueblo más cercano, que estaba a 32 kilómetros de Vega 2. Ahí en Vertiente yo le llevaba un torniquete puesto en la mano y una toalla puesta así. Allí me desmayé yo cuando llegué a Vertiente, no podía más. Y cuando me desperté me dijeron que lo habían trasladado para La Habana, que era un caso de La Habana, y yo nunca supe más nada, y no supe si murió o si no murió. Yo confío en que haya sobrevivido Daniel. La cuarta, como bien dijo Morelli, es una historia de amor que ocurre en los años 70, en el llamado quinquenio gris, que después dice que el tiempo no se puede comprimir. Imagínense, 10 años se comprime en un quinquenio. La foto de la portada es el malecón de La Habana, que es muy importante en la novela porque casi siempre los dos personajes principales deambulaban por toda La Habana y terminaban siempre en el muro del malecón, caminando de Solmar a La Punta, que eran todos los 8.5 kilómetros que tiene el malecón, que tiene el malecón de La Habana, los caminaban ellos de un lado a otro constantemente. Es un lugar importante, un lugar bonito, y esa foto la hice yo. La trabajaron muy bien porque en la foto salía una persona y Rodolfo de Silueta la trabajaron y quedó muy bonita. Eso fue Evita. Evita, bueno, Evita y Rodolfo, los dos. Por eso decía yo que son dos de los libros que más me gustan a mí. Y narra la historia de la relación de Hugo y Octavio, como se conocen. La primera parte, que es el comienzo, donde se conocen, que tiene un tono diferente a la segunda parte, que son los viajes, o a la tercera, que es la relación de los personajes con el mundillo intelectual de la época. Y después, por último, la debacle a la tarde, que es ya cuando ya aquellos se va a la mierda con la embajada del Perú, y después el éxodo de Mariel. Y uno de los dos se queda y el otro se va. Y la última novela narra los últimos meses. Esto termina en el año 80 y este empieza en el 83. O sea, son 3 años después que el personaje sobrevive a como puede ahí en Cuba. Y narra los últimos meses del personaje en Cuba hasta que logra salir, su exilio en Madrid y después el exilio en Miami, donde muere
queda un poco ambiguo si tiene un accidente o se suicida. Eso queda un poco ambiguo. El caso es que no se aclara qué es lo que pasa. Yo pienso que se suicida. Esa es más o menos a grandes rasgos la historia de las 5 novelas. Hay muchos trucos por el camino, muchas cosas que se repiten, muchos símbolos. Símbolos que yo repito que están desde la primera, son los vidrios, pedacitos de vidrio, que hace alusión a juegos infantiles en que es recolectada por las playas esas piedrecitas, había esos pedazos de vidrio que están pulidos por los años en el mar, y para él eran joyas, eran esmeraldas, eran topacios, eran rubíes, y eran con lo que jugaban los muchachos. Y la novela precisamente termina cuando él va a la loma, a una loma donde ellos jugaban mucho, y esconde allí la bolsa deja allí en tierra la bolsa donde él guardaba sus tesoros, que eran chapas y las bolitas esas, las piedrecitas esas de colores. Y en la última novela hay un momento en que el personaje principal vuelve a la loma. Ha pasado algo terrible allí con unos amigos de él, que con mucho trabajo, un matrimonio amigo de él, que con mucho trabajo habían logrado construir una casita, por supuesto, ilegal, porque ¿dónde iba a sacar los materiales para hacerla? Y un día viene la policía y le tumban la casa y se lo desbaratan todo. Y la mujer viene a ver al personaje principal y le dice que vaya ya corriendo, que fulano no quiere sacar los muebles de la casa. Que si querían tumbarla, que la tumbaran con los muebles dentro. Y él coge al personaje y se lo lleva, y entonces van a la loma. Están sentados en la loma, el personaje se derrumba, empieza a llorar, qué sé yo, y él, para cambiarle la cosa, le dice: aquí hace muchos años yo enterré mis tesoros. Dice: ¿qué tesoro? Sí. Y empiezan a buscar por ahí la gruta, habían pasado como 20 años más, o 30, qué sé yo. Y encuentran la bolsa, escarbando, encuentran la bolsa ya mohosa, ya con las chapas mohosas y las piedrecitas. O sea que lo que allí se cierra acá, se termina. Y él coge esas piedrecitas y se las lleva. Se las lleva cuando se va en el avión, él se lleva esos tesoros, digamos así, que eran los tesoros de él. Ese es uno de los símbolos, pero hay muchos símbolos constantemente en toda la novela. Si hay alguna pregunta que me viene a hacer, yo no quiero seguir divagando. No, hay otros símbolos importantes que yo creo que debería mencionar, aparte de la fuente de Urdes Carnoso, Al pie de los laureles. al pie de los laureles, el símbolo de ella, que siempre utiliza en las novelas con mayúsculas, ella. Yo creo que debería ahondar en eso. Bueno, yo tengo 3 preguntas, pero voy a dejar que sean los ¿Por qué la demás. Porque a mí me gustaba mucho la numerología en esa época. En esa época en que yo escribí esas novelas hice amistad con unas personas que que pertenecían a la Sociedad Teosófica. Y yo fui con ellos varias veces allí a oír conferencias, que eran unas conferencias alucinantes, porque estaba prohibido aplaudir. Tenías que darle a la seguridad del Estado el nombre que ibas a asistir, tú, que ibas a asistir a la conferencia. Y después que terminaba tenías que hacer así como los mudos, pero no estaba prohibido aplaudir al conferenciante. Y allí vi yo conferencias sobre el manto de Turín, por ejemplo, sobre los chakras del cuerpo humano, los 7 chakras. Vi cantidad de conferencias, excepto estaba prohibido hablar de ovnis. No se podía hablar de ovnis, no sé por qué motivo, pero no podía haber ninguna conferencia que hablara de ovnis. Y de yoga también, se hicieron muchas conferencias sobre yoga, el hatha yoga, las asanas, todo ese tipo de cosas a mí me gustaban mucho. Y dentro de todas esas cosas estaba la numerología también, que es curiosa, es bonita. A mí me gusta el 3 y el 4, con la simbología de cada uno, que forman el 7. Todos esos números juegan en las novelas, hasta con los números de los capítulos. Está relacionado con eso. Y ella, que es un personaje que en todas las novelas está, es un personaje comodín que yo utilizo, que puede ser la muerte, puede ser la madre, puede ser cualquier cosa, de acuerdo a lo que me convenga a mí en algún momento. Hay una escena que a mí me gusta mucho en esta novela, en que ella es la que conduce a los personajes principales por las 7 villas. Y empieza a darle un recorrido por las 7 villas que están en espiral, que juega con las 7 villas de la Fundación de Cuba, pero además de eso, son como diría yo, como la historia de la humanidad en función
del grado de crueldad que pueda haber alcanzado. Que el grado de desarrollo de la humanidad se puede medir por el grado de crueldad que pueda haber alcanzado. Y así en cada una de las villas hay un tipo de muerte diferente. La muerte es legal en todos los lugares y como espectáculo. En uno está la guillotina, en otro está la silla eléctrica, en otro está la horca. Hay distintos tipos de... Y las que los lleva a ellos a hacer el recorrido por las 7 villas es ella. Que además sirve también para hacer la historia de la fundación de La Habana, desde que se puso la primera piedra ahí en el barrio de Campeche, por indios que decían que llegaron de Yucatán, que vivían en ese lugar, precisamente por eso se llamaba el barrio de Campeche. Y hace la fundación, cuenta más o menos la fundación de La Habana y su historia, pero además o fundamentalmente la historia de la iglesia de las Mercedes, allí en la calle Cuba. Hace la historia de ella también, porque es precisamente la diosa, la Virgen, es a la Virgen de las Mercedes, que ellos van allí, dos de los personajes principales de esa novela van a despedirse de la Virgen, porque ella se va del país. Es una escena que a mí me gusta mucho. A ver tu pregunta, caballero. Bueno, no, yo quiero que sean otros los que hagan, pues yo te puedo hacer las preguntas. Ahora, Después, por favor. si alguien quiere preguntar algo. Luego me comentaste que una de esas 5 novelas está, cuando tú la buscas en Google, como religiosa y otras Tú eres muy... Una vez busqué en Google yo esta novela, que es una novela casi pornográfica, y aparecía como novela religiosa. O lo de la Virgen. Lo buscaba en los catálogos, bueno, novelas religiosas, aparecía eso. Que tiene escenas muy fuertes en cuanto a sexo. Bueno, por ahí va una de las preguntas, así es que quizás no en el orden en que te lo iba a hacer, pero de nuevo la numerología. Es evidente la lectura, voy a usar la palabra influencia, pero la lectura apasionada de Juan Cristóbal se ve. Es lo que origina la mitología. Entonces, también está, por supuesto, Proust, pero hay un elemento que estoy explorando, no te he hablado de eso, pero y que es la obra de Rabelais, precisamente. El Cantú Pantagruel. Sí, Ahí incluso se cita en algún momento. Que es una pentalogía también. Incluso yo lo cito en algún momento al Cantú Pantagruel. Sí, claro que sí. Es una de mis novelas preferidas, que leí en mi juventud y después no pude leerla más. No la conseguí el libro. Y conseguí una edición hace unos años de Porrúa, a esas 2 columnas que había, y no la pude leer tampoco, porque la letra era tan chiquita y ya yo estoy ciego, no pude leerla tampoco. O sea que no he podido más leer esa novela. Que es una novela extraordinaria. Extraordinaria. La otra pregunta es, ese periodo, ¿vas a escribir de algún modo, has pensado llenar ese periodo de 3 años que, como yo digo, escamoteas al lector? No como novela. Yo he pensado, y eso lo he elaborado, hacer cuentos que cojan a los personajes y los sitúen en esa fecha donde no se sabe nada de ellos. O sea, después de la alfabetización, antes de entrar al servicio militar, cuando sale. Hacer cuentos que toquen esa temática. Pero tengo tantos proyectos y tantas cosas y que no sé si pueda, que me alcance la vida para hacerlo. Estoy haciendo una novela que es histórica y me lleva mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha investigación, que narra la historia de la bisabuela del personaje. La abuela Tata, que muere en la Clínica Lourdes en Barrio Azul, es un personaje fascinante, la abuela del personaje. Vino de Canarias, isleña, Islas Canarias, con el marido, y entonces se sitúan en Pinar del Río, se asientan ahí en Pinar del Río, empiezan a trabajar, el marido, el Ñico, logra hacer una carnicería, y entonces estamos en 1895, 96, ahí estaba ya la revolución en armas ya, prácticamente armándose, y entonces él ayuda a los mambis, dándole carne. Lo cogen los españoles y lo mandan para Ceuta, donde muere. En Ceuta Tata nunca más lo vio a ver ahí. Ahí, a punto de empezar la reconstrucción de Weyler,
ella coge a los 4 hijos que tenía y sale caminando hacia el sur, hacia Sabana la Mar, que después va a ser la novela. Eso ya es ficción, eso lo inventé yo todo. Y camina desde allí, desde Pinar del Río, desde la zona sur, por toda la costa sur, hasta La Habana. Incluso pasa la trocha María Majana y llegan a La Habana. Por el camino se encuentra con un español que los ayuda, un español que que escapó de había desertado. Y llegan a La Habana a punto de ver la explosión del Maine. La novela termina con la explosión del Maine. Esa es la novela que estoy trabajando por un lado. Por el otro lado estoy trabajando también, cuando no te van a hacer eso, a otra cosa. En la que más estoy trabajando ahora es una novela de ciencia ficción, cosa que a mí me ha gustado toda la vida mucho, la ciencia ficción. Daina no es ni discípula mía en esa parte. Y que se llama Las Moscas Verdes, que es una novela futurista, pero bien futurista, pero que cada capítulo de la novela es un cuento. Cuando tú lo amas te da la novela, pero te puedes leer independiente de los cuentos. En eso es lo que más estoy trabajando ahora. Ahora, te voy a hacer una pregunta con profesor. El Arrascapié es boteo. Tú tienes obsesión con la novela. Es un novela. excelente libro que tú lo has presentado. Para mí es un excelente libro. Bueno, si tú hubieras leído El Instante. El Instante no lo terminé de leer, lo sabes. No. Me estoy poniendo en posición incómoda. Ahora, el Arrascapié No soy vegetariano. es un boteo. Es un boteo. Yo no soy vegetariano. De estas 5 novelas, como que el Arrascapié viene a ser como una suerte de que vas quitando, aquí vas quitando para sumar. No, mira, aquí en esta novela, cuando tú lees la Rascapié por atrás de la solapa, Yo lo leí por otro lado. te dice, estos cuentos son de personajes que aparecen en una novela y que en su juventud tuvieron una novela inédita, porque era inédita en ese momento, que es El Instante. Esos personajes, todos los personajes que salen ahí en Yo no soy vegetariano, salen aquí en El Instante. Hay una parte en que ellos cogen un barco, tú lo leíste, Ramón. Sí. Hay una parte en esta novela en que ellos, se llama Mi viaje a Isla de Pino, y los dos personajes principales, Hugo y Octavio, cogen el barco para Soriana para ir a Isla de Pino de excursión, y en el medio del mar, aquel que ha cogido ese barco alguna vez sabe que eso es una tortuga, no parece ni moverse, que se demora 6 horas en llegar de Batamano a Isla de Pino. Y entonces por el medio del mar hay una revuelta capitaneada por el Arrascapié, que va a ser una ceremonia de iniciación. La gente, los pasajeros piensan que es que van a secuestrar el barco para llevarlo para algún lado, pero él inmediatamente les dice que no, que lo que va a hacer es una ceremonia de iniciación de un nuevo personaje que va a pertenecer a la sociedad de adoradores del pie desnudo, que era la sociedad que él tenía. Acuérdate que él tenía un báculo sagrado que decía que perteneció a Andrés Petit, ese báculo. Y entonces hace una ceremonia en el medio del mar y están todos esos personajes que salen, están todos ahí en la ceremonia. El Jabao, el Éter, todos están ahí. Ubaldo el desconocido, que es una variante de Urganda, la desconocida, de la Madiz, y así los personajes son símbolos de otras cosas. Es un libro que me gusta mucho y me divertí mucho escribiéndolo. No, yo tengo otra pregunta, no sé si... ¿Tú conocías la descripción del viaje que hizo a Isla de Pino, que es fascinante, Ofelia Rodríguez Acosta, en 1900, no sé cuánto, no recuerdo la fecha? Es una autora que posiblemente algunos aquí ni siquiera conozcan y otros seguramente recordarán. Es una autora que escribió, entre otros, uno de los libros más polémicos en Cuba, ¿no? en la década del 30. Esta es una señora que además fue feminista y una serie de cosas, murió en Cuba totalmente ninguneada, olvidada, incluso creo que tiraron a la calle sus pertenencias que incluía manuscritos y demás cuando ella murió. Pero Ofelia tiene una descripción del viaje que ella hizo, como era realmente una cosa desconocida, era ir prácticamente a descubrir. Los personajes lo hacen para tener la sensación
de haber ido a otro país. otro país. Porque ven la costa alejándose, se hacen la ilusión de que están yendo a otro país. Y lo que va es un infierno, porque la de Pino en ese momento era un infierno. Al extremo que los mosquitos lo levantan en peso y en Nueva Gerona y miran para atrás en el mismo barco. Y la de Pino son de lo mismo. ¿Eh? Las arañas y la de Pino son. Pero los mosquitos son monstruosos, taladran la ropa. La taladran. Son unos mosquitos gigantescos así. Y total no había ni donde alojarse ni nada porque los hoteles, no me acuerdo cómo se llama, el único hotel que había ahí, el Coro, en Nueva Gerona, era para funcionarios y eso, no podías hospedarte en los hoteles. Es un infierno por eso. Yo creo que ahora con todo este trabajo que ha hecho Morelli, tan minucioso, tan fabuloso, todo lo que tú has argumentado sobre algunas de las claves de la pentalogía, quienes no la hayan leído la disfrutarán más, y quienes la leyeron, si tienen tiempo para volverla a leer, la disfrutarán entonces muchísimo más, porque ya algunas de las cosas que les pudo haber pasado inadvertido o no pudieron llegar a la siguiente de la idea o del concepto, ahora está mucho más explícito. Así que yo creo que ha sido realmente una gran idea esta de Morelli de hacer este trabajo sobre la pentalogía. Y te quiero preguntar, Morelli, de alguna manera el dossier a José Abreu que tú hiciste influyó en esta decisión tuya de presentar este trabajo? Sí, definitivamente, pero hay, es decir, yo estoy escribiendo sobre la pentalogía. Esto es en cierto modo un extracto, un fragmento de un trabajo más largo en el cual yo exploro también. Iba a hacerle otra pregunta, pero entonces me apodero yo de las preguntas y ya nadie más tiene preguntas. Sí, okay. Déjame concluir esto y te dejo, Rodolfo. Que habla justamente del influjo que hay tan grande de la mitología griega en la literatura de él, en estos libros en particular, y también de la literatura caballeresca y todo eso, pero bueno, ya ese es otro asunto. Así que... No, pues, ¿se puede contestar eso? Pues me parece importante eso, la influencia Sí, de la luego. cultura griega. Y de la novela de caballería, Y la novela. que me encantaba a mí, sobre todo el Quijote, desde luego que se cita muchas veces ahí, y el Amadís de Gaula. Pero incluso la rascapiés... Las secas de Plandián, todo Pero eso. incluso la rascapiés, que no viene de allí, pero tiene un aire de eso también, ¿no? Y su teatro también está mucho en el mundo griego. Ah, y en la poesía, bueno, mi primer libro se llama Orestes de Noche, ¿no? Y en la relación de Orestes y Pílades. Rodolfo. Yo quería decir, las novelas como que satisfacen diferentes gustos de lectura, ¿no? En la primera, yo creo que hay como que más fantasía, ¿no? Probablemente, por supuesto, porque estaba y se hace de niño. La Marca es una novela más poética, Siempre la lluvia, como que es más innovadora, ¿no? Más experimental. Y me parece que Dile Dios a la Virgen y El Instante son como que no solo que más abarcadoras, sino más formales de toda una época, incluso hasta una persona que quisiera saber lo que pasó en Cuba en esa época, además del trasfondo histórico, aunque no es una novela histórica, pero puede leerlo y darse cuenta de los personajes y de todo el mundo que conocemos. Eso fue un propósito inicial, me refiero a lo formal. Sí, desde luego. Y cada una de ellas, además, la concebí de una manera distinta. Están concebidas de una manera distinta. Aquella en la cual Barrio Azul, la imaginación juega un papel fundamental, es una novela prácticamente lineal, imaginativa, pero una novela lineal. En Sabana la Mar, también una novela sencilla, pero que hay ya distintos planos de conversación, incluso hay primera persona y segunda persona. Este es un caos. Este es un caos porque esta ya responde a la época del boom latinoamericano, y tiene teatro dentro de la prosa, poesía dentro de la prosa, distintos personas gramaticales hablando a la misma vez dentro de la prosa. O sea, esta es mucho más compleja. Y además cada jornada dentro de ella está planteada de una manera diferente. La primera es así, pero ya la segunda está hecha por capítulos. Y cada capítulo en sí tiene una estructura diferente. Hay capítulos que son diálogos desde el principio hasta el fin. No hay sin descripciones ninguna en algunos. Hay un capítulo, por ejemplo, que es, digamos, folclórico,
porque es un rayamiento que ocurre, de los personajes se rayan palos, y entonces está eso ahí también. Muy griego eso. Muy griego, eso, sobre todo eso es muy griego. Y la última vuelve a coger el tono de la primera. El instante es una novela igual. Cada capítulo tiene, en la tercera parte, que es que las personas que están en el insight reconocerán a personajes, quién es este y quién es el otro, porque mucha gente tiene los nombres cambiados, pero la gente de esa época sabe quién es pintor tal, sabe quién es. Que hacía unos paisajitos y que sabe quién es. La gente que está en el insight sabe quién es. Aquí se está aludiendo que eso fue verídico. Eso fue verídico. Estaba yo en casa de un amigo mío con que practicábamos yoga y aprendíamos mucho, porque era una persona muy ingeniosa. Estaba estudiando hindi. En Cuba estaba estudiando hindi. Y entonces él le daba las clases a la embajada de la India. Y después cuando venía a la casa, me ponía a enseñarme hindi, y a la vez teníamos un amigo que estudiábamos hebreo, griego, estudiábamos latín, aparte de francés e inglés. Era una locura. Era gente joven que te llenaba la cabeza de cuánto había. Y entonces yo por las tardes iba allá casi todos los días a practicar yoga. Él era un especialista haciendo las diferentes asanas, las diferentes posiciones de yoga. Y un día, estando yo practicando con él allí, tocan a la puerta que sea. Él abre y era la seguridad del Estado. La seguridad del Estado con un personaje que lo traían en medio de ellos dos. Y entonces la seguridad del Estado no habló nada. Él fue el que habló. Dijo: he venido, fulano, a despedirme de ustedes, no, a romper mi amistad con ustedes. No quiero saber nada más de ustedes. Con esto yo termino mi amistad con ustedes. Y así se fue. Nosotros nos quedamos electrificados. Después nos enteramos que eso fue... Él había sacado clandestinamente un cuadrito, que era un paisaje, y lo había mandado a un concurso en Japón. Allá le dieron el premio, y la seguridad del Estado fue la primera que se enteró del premio. Y si quieres recibir el premio, tienes que romper con toda esta gente. Él practicaba también yoga, cantaba muy bonito, y en la Yogananda del Vedado daban unos shows tremendos, él cantando y practicando las asanas. Bueno, tuvo que eliminarse de todo eso para que le dieran el premio a ese personaje. Ese personaje, no voy a decir el nombre, pero quizás lo reconocerán. Y como otros, hay otros personajes ahí que se mencionan que son gente bien conocida del mundillo literario de la época. Y también, un poco como complemento a lo que preguntaba Rodolfo, a las personas, en relación a los hechos históricos que tenemos, hay muchas ilustraciones dentro del libro que son recortes de periódicos de la época que resumen ciertos aspectos, ciertos momentos. No hay muchas, pero hay unas cuantas. Hay en la novela, en este dictando, una cosa que se llama el diario de Hugo, donde él escribe sus anotaciones del día, qué sé yo, y las ilustra con recortes de la prensa de la época, unos recortes que salían todos los días que decía: sancionados por... Fulanito iba caminando por la calle y con una tijera y un destornillador, instrumentos propios para robar, 20 años de privación de libertad. Así era, eso es real, eso no es inventado. Bueno, yo no encontré ninguno. Fulano y se fueron sancionados porque negaron que sus hijos participaran en el matutino de la escuela porque era un acto demoníaco. 10 años de prisión. Y así pues, todo eso está ahí en la novela, que son los recortes originales de periódicos. Y doy la fecha de donde se publicó en La Habana eso. Y entonces, por ejemplo, falsificar el carnet, fulano falsificó el carnet de identidad. Bueno, todas las cosas que hacen ahí es las que ellos hacían. Por entonces, en cualquier momento le podía pasar a ellos lo mismo que le pasaban a los demás. Yo personalmente tenía 3 carnets de identidad. Uno que era con la R, la R que le ponían a la gente que se iba por el Maniel, le ponían una R, que era registrado, ya tú eres un apátrida, que era el que yo cogía para las cosas oficiales, que iba yo, de inmigración y eso, y ya va. Tenía otro, que no tenía nada, que era para buscar trabajo. Y así. Y como yo, bueno, la mayor parte de las personas que estaban dentro de los cosas tenían su revuelo para sobrevivir. Yo recuerdo que cuando yo fui con la R, que me quedé solo en la casa y empecé a buscar trabajo, me dieron trabajo en una tomatera que había por Guine, no sé por dónde, sembrando tomate. Y trabajé una primera semana allí.
Y cuando terminé la semana, que fui a cobrar, pues pagaban semanal, me pidieron el carnet de identidad. Y cuando vieron que tenía la R, me dijeron que ese trabajo era para revolucionarios, que no me iban a pagar, pero que yo no fuera más. A partir de ese entonces, un amigo mío me falsificaba el papel que me habían dado allí de que yo estaba trabajando y le cambiaba la fecha para que yo seguía trabajando en aquel lugar. Y yo salía por la mañana de mi casa con ropa de trabajo y me ponía a dar vueltas por toda La Habana haciendo miles de negocios y miles de cosas hasta por la tarde, que se supone que era cuando yo regresaba del trabajo para que la del comité viera que yo había salido a trabajar. Y así me metí años. Pero la revolución fue generosa contigo. Sí, esa es otra historia. Eso fue, déjalo calude, ¿no? Estudiar la carrera. No, sí, por supuesto, siendo muy sardónico. Sí, porque eso Eso es no. lo que nos decían a cada rato, nos daban un golpe y después decían, la revolución está siendo muy generosa contigo. En el 22 de agosto de 1968 había ido yo a la Cinemateca de Cuba a ver una película. Ahí me encontré con un muchacho que yo veía cada rato, ¿qué tal? ¿Qué sé yo? Entré para a ver la película. Cuando salió, me lo volví a encontrar y salimos caminando, conversando de la película que habíamos visto hacia la parada de 12 y 23. No habíamos caminado ni 20 pesos, un orangután se metió en medio de nosotros dos, nos separó. Y me dice, lo que tiene es un mundo atrás, aquella bestia. Y me cogieron y me metieron en un carro y me llevaron para Villa Marista y estuve desaparecido allí una semana. En los interrogatorios me decía, tú estás tranquilo que ya tu amigo lo confesó todo. Que era una persona que yo me encontraba ahí no era amigo mío ni nada. Y que yo era el jefe de una banda de hippies que había organizado las protestas que se hicieron, que se estaban haciendo frente a la embajada de Checoslovaquia por la invasión rusa. Y yo no sabía ni que había habido una invasión rusa. Yo hacía un mes y medio que me había desmovilizado el servicio militar. No podía ni ser hippie porque no tenía pelo. Estaba pelado rápido del ejército. Y así todo me tuvieron una semana desaparecido en Villa Marista. Mi madre me fue a buscar a la funeraria, me fue a buscar a los hospitales y yo no aparecía por ningún lado. Fue a Villa Marista y ahí le dijeron, para el que no lo sepa, Villa Marista es la sede de la seguridad del Estado en Cuba. Le dijeron que allí no estaba. Como a la semana me soltaron, me cogieron, me tiraron un carro en la avenida Acosta, después de haberme dado la advertencia, la próxima vez 4 años para que me voy. Para los que no lo saben, también Villamarista fue un seminario que se convirtió en prisión, ¿no? De ahí venía el nombre, Marista, era de los hermanos Marista. Seminario, Sí. Sí, antes fue un seminario, después está en el correo. que yo estuve ahí. ¿Sí? Como seminarista oficial de Todavía no habían hecho las celdas abajo. Pero ahora tengo una duda, ¿tú estuviste como seminarista o como oficial de Seminarista, ¿no? Bueno, si me vas a concluir, yo tengo una pregunta antes de cerrar. ¿Cuál es el nombre del escritorio? Pregúntale a Ramón. Lo adiviné yo, pero es fácil. Muy fácil. Ramón está en el mundo de los títulos también. Claro. Bueno, Una observación que no tiene importancia, pero Daniel Fernández en más de una ocasión me ha dicho que Dile adiós a la Virgen es una obra maestra. A mí la que más me impresionó por poética y por preciosa, Sabana la Mar. Yo lo dije, para mí son con mis hijos, todas me gustan, una más que otra, todas. Pero no puedo decir que esta le tengo más cariño que la otra. A Barrio Azul le tengo mucho cariño por la portada, sobre todo, que es el dibujo de mi madre y eso. Además porque trata de esa edad preciosa que es la... No, no me negaría. Pero yo estoy de acuerdo con Daniel, para mí es mi preferida, yo creo que es realmente una obra maestra. Bueno, yo a título personal les quiero agradecer tanto la presencia como la visita, como la participación. Y quiero anunciar además, esto tengo que apalabrarlo con Carlos y Susana, pero quiero anunciarles además que este es el principio de un ciclo que me gustaría comenzar para hablar de libros del exilio, no solamente novelas, sino libros y autores importantes del exilio. Esto se me ocurre como una actividad paralela a la edición que dirijo de los dossiers o cuadernos monográficos que ya vamos por el número 6. No una cosa, no un logro pequeño me parece,
si recordamos que cuando empezamos nos dijeron, no van a pasar del primero, si acaso. Así es que llevamos por 6 números y esto me parece que puede ser una cosa, un correspondiente, ¿no? Así es que aquí... Es de Rosati, ¿no? El próximo dossier sí está dedicado a Rosardi, pero no necesariamente vamos a tener una, sino que esto de las conferencias podríamos alternarlo, ¿no? Y quién sabe, podríamos tener a otras personas que hablen de otras cosas, ¿no? A mí me encanta la pintura, por ejemplo, pero no sé de pintura, entonces, más allá de las apreciaciones que uno tiene, ¿no? Pero podría ser también eso un tema. Aquí está el señor que es un pintor, no sé si es conferenciante también, pero podría ser también. Me parece que eso es importante que lo hagamos. Estamos quejándonos, especialmente los cubanos, de la ofensiva, es una de tantas que han tenido contra las instituciones, especialmente del exilio, por parte de las autoridades disque culturales, ¿no?, de la República de Cuba. Y yo creo que más que reaccionar pasivamente a esas cosas, yo creo que estas son las actividades que en definitiva pueden realmente reconfirmar lo que somos y por qué estamos aquí, y no allá. Que hay mucha gente aquí importante en ese sentido. Mira, ahí tienes a Abel Echevarría, un gran académico y especialista teatral. Bueno, pues entonces de eso hablo. Ahora, esto todavía tenemos que apalabrarlo con Carlos y Susana y todo eso. Así es que, pero creo que no va a haber ningún problema. Así es que los invito a que estén atentos y a que sigamos haciendo esta serie de ciclos de conferencias. De todos modos, yo no vivo aquí, yo vivo en Filadelfia. Y si yo vengo de acá, no creo que un aguacerito o un problema aquí local vaya a impedirle a nadie llegar. Yo creo que lo importante es venir y realmente participar. La gente se va como animando. Yo creo que en la medida en que hagamos esto más, la gente se va animando. Yo pienso que la próxima novela que a mí me gustaría particularmente tocar es una novela sumamente importante y hoy día posiblemente olvidada por muchos, que es Desterrados al Fuego de Matías Montes-Huidobro, que no sé si vino, porque vino. Ya. Entonces es una... Y además, pero esa es una novela que a mí me parece fundamental, no solo porque la hayan premiado en un momento determinado grandes escritores y todo eso, sino porque realmente la novela está muy bien. Está muy bien. Y esa me parece que podría ser la novela que sigue a este encuentro, pero podría ser otra también, y en fin, que podríamos comenzar por ahí. ¿Okay? Así que gracias nuevamente por haber venido.